el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando el miedo toca a la puerta del alma, muchas veces lo hace en silencio, en forma de preocupaciones, de pensamientos que no se detienen, de noches sin dormir. Miedo a perder la salud, a perder a alguien amado, miedo al futuro, a la soledad, al dolor. Es entonces cuando las palabras de este Salmo eterno, el Salmo 91, se vuelven más que versos, se convierten en refugio. Y comienza así: el que habita al abrigo del Altísimo. No dice el que visita, no dice el que se acerca de vez en cuando. Dice el que habita, el que permanece, el que hace de la presencia de Dios su hogar, su lugar de descanso, su refugio diario. Habitar al abrigo del Altísimo es elegir todos los días volver a Dios, aún con miedo, aún con cansancio, aún con dudas. Es levantar los ojos y decir: hoy me siento débil, pero tú eres mi fuerza. En Salmo 27:5 se confirma esta promesa: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Qué consuelo saber que no tenemos que pelear solos, que hay un lugar, invisible pero real, donde Dios mismo nos cubre con su manto cuando la tormenta arrecia. Muchos repiten este salmo como una oración rápida, pero hoy te invito a vivirlo como un acto de fe, como una decisión diaria, como un compromiso profundo. Señor, yo habito contigo. No soy visitante, soy hijo. No solo vengo cuando tengo miedo, me quedo aquí, bajo tu abrigo, aunque todo a mi alrededor se mueva. Porque el primer paso para vencer el temor no es tener más control, es recordar dónde estás habitando. Y si habitas en él, entonces ninguna oscuridad puede vencerte. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La segunda parte del primer versículo dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una afirmación poderosa. No solo habla de habitar cerca de Dios, sino de vivir bajo su sombra, como un hijo que descansa bajo el brazo protector del Padre. Esta imagen tiene una belleza profunda. No estamos bajo cualquier sombra. Estamos bajo la sombra del Omnipotente, del que todo lo puede, del que no tiene límites, del que no falla. En tiempos de inseguridad, cuando todo parece frágil, el trabajo, la salud, la estabilidad emocional, incluso las relaciones, este versículo nos recuerda que hay un lugar donde el miedo no tiene poder: la sombra de Dios. No es una sombra oscura, es una sombra de cobertura, de resguardo, de descanso. Es esa sombra, bajo la cual no solo te proteges del sol que quema, sino también de las flechas invisibles que la vida lanza sin avisar. En Isaías 25:4 encontramos esta promesa: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Habitar bajo esa sombra requiere fe, porque es un lugar espiritual, no físico. No se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, no significa que no hay batalla, significa que no peleas solo, que hay una fuerza mayor que te envuelve, que te cubre, que te recuerda que eres amado, que estás siendo sostenido, incluso cuando tú ya no puedes sostenerte a ti mismo. Hoy quiero que lo declares con tu voz o en tu corazón: Señor, yo escojo morar bajo tu sombra. Aunque no entienda todo lo que vivo, sé que bajo tu cobertura no tengo nada que temer. Que esa sea tu oración mientras caminas en medio de lo incierto, porque cuando te refugias bajo su sombra, el miedo pierde su poder. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El salmista no está hablando desde la teoría, ni desde la calma. Está hablando desde la convicción. Está en medio de la vida real, de los miedos verdaderos, de las amenazas que acechan, y aún así dice: diré yo a Jehová. Eso nos revela algo poderoso. La fe también se activa con la boca. A veces, para que el alma se despierte, debemos hablarle al cielo con confianza. Cuando todo tiembla por dentro, necesitamos proclamar con fuerza que tenemos una esperanza más alta, una roca más firme, un refugio que no se cae con las tormentas. El miedo habla constantemente en tu mente, pero hoy es tiempo de que tu alma hable más fuerte que el miedo. Esperanza mía,
dice el salmista. Qué palabra tan necesaria cuando todo parece incierto. La esperanza no es un deseo ingenuo, es una certeza profunda de que Dios sigue teniendo la última palabra. En Romanos 15:13 leemos: «Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer». Dios no solo te da esperanza, Él es tu esperanza. No una idea positiva, sino una persona viva, cercana, fiel. Cuando lo declaras como tu esperanza, estás soltando el control y diciéndole: «No sé qué va a pasar, pero sé quién va conmigo». Y eso lo cambia todo. Después el salmista dice: «Castillo mío». No dice refugio pasajero, dice castillo. Un castillo es alto, fuerte, impenetrable. Es el lugar donde los enemigos no pueden tocarte, donde tus pies descansan seguros. En Proverbios 18:10, la Escritura declara: «Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado». Cuando sientas miedo, no corras a las redes sociales, ni al consejo de gente confundida. Corre a tu castillo, corre a tu Dios. Él no es una cabaña débil, es una fortaleza indestructible. Y el versículo concluye con una declaración hermosa: «Mi Dios, en quien confiaré». No dice «el Dios», dice «mi Dios». Es personal, es cercano, es íntimo. No es el Dios del vecino, del sacerdote, del predicador. Es tuyo, es tu Padre, es tu refugio. Y porque es tuyo, puedes confiar en Él con todo lo que eres, tus miedos, tus dudas, tus heridas, tus preguntas. En Isaías 12:2 se nos dice: «He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré». Qué belleza hay en eso, porque cuando confías de verdad, no significa que no sientas miedo, significa que no dejas que el miedo tenga la última palabra. Hoy, te invito a repetir esta frase con fuerza: «Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi Dios. En ti confío». Escríbela, dila, medítala, porque cada vez que proclamas lo que Dios es para ti, algo dentro de ti se ordena. El alma recuerda a quién pertenece. Y cuando recuerdas que tienes un castillo espiritual en el que puedes habitar, el enemigo ya no puede derrumbarte tan fácilmente. Porque el miedo es fuerte, sí, pero la fe declarada es más poderosa. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta parte del Salmo 91 nos introduce a dos peligros muy distintos, pero igualmente reales: el lazo del cazador y la peste destructora. El lazo del cazador es una trampa invisible, cuidadosamente preparada, que se coloca en el camino del desprevenido. Es el ataque que no ves venir, la estrategia del enemigo que se oculta detrás de una tentación, de una mentira, de una mala decisión disfrazada de oportunidad. Pero el Salmo no dice: «quizás te librará». No dice: «si tienes suerte». Dice: «Él te librará». Es una afirmación, una promesa directa. Y eso significa que, aunque el enemigo trace planes contra ti, si habitas bajo el abrigo del Altísimo, no caerás en sus redes. El enemigo es astuto. No siempre se presenta como algo terrible. A veces el lazo del cazador llega como una oferta atractiva, una relación que parece buena, una excusa razonable para rendirte espiritualmente. Por eso esta parte del Salmo es tan importante. Nos recuerda que Dios ve lo que tú no ves. Él identifica el lazo antes de que tú lo pises. En Proverbios 3:26, la palabra dice: «Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso». Esa es su labor de padre. Cuidarte aun cuando no eres consciente del peligro. Librarte incluso cuando no sabes que necesitas ser librado. Así es el amor de Dios. Protección silenciosa y constante. Luego el Salmo menciona la peste destructora. Este versículo cobra aún más poder cuando vivimos tiempos de enfermedad, de pandemias, de incertidumbre médica o emocional. La peste puede ser una enfermedad física, pero también puede ser el miedo que paraliza, la ansiedad que te enferma por dentro, el pensamiento destructivo que se repite día y noche en tu mente. ¿Y qué dice el Salmo? Que Él te librará, no que te inmunizará de todo, sino que te sacará de eso. Que cuando la peste te rodee, la presencia de Dios será escudo, será medicina, será fuerza. En Éxodo 15:26, Dios dice: «Yo soy Jehová tu sanador.
no solo el que te cuida, sino el que te repara cuando te has roto. Este versículo es también un llamado a vivir en alerta espiritual, pero sin pánico. No estamos llamados a vivir paranoicos, viendo enemigos por todas partes, sino a vivir confiados en que, aunque haya trampas y pestes, hay un Dios que nos libra, y ese Dios no actúa de forma aleatoria. Él cuida especialmente a los que habitan en su abrigo, a los que lo reconocen como castillo, a los que lo buscan no solo cuando hay problemas, sino como parte de su día a día. El que camina con Dios puede tropezar, sí, pero no caerá preso. Puede enfermar, sí, pero no será destruido, porque hay una promesa mayor que la amenaza. Hoy te animo a proclamar con convicción: Señor, aunque haya trampas invisibles, tú me libras. Aunque la peste me rodee, tú me sanas. No confiaré en el miedo, confiaré en tu promesa. Esa declaración, dicha con fe, tiene un poder inmenso, porque cuando tú te alineas con la palabra de Dios, el cielo entero se activa a tu favor. Recuerda, tú no estás a merced del caos, estás sostenido por el Dios que ve todo, que sabe todo, y que tiene poder para librarte de todo. Esa es tu seguridad, esa es tu cobertura, y por eso no tienes que vivir con miedo. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta imagen es una de las más tiernas de todo el Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá. ¿Has visto alguna vez cómo una madre ave protege a sus crías? Las cubre con su cuerpo entero, las esconde bajo sus alas, las envuelve en calor, en protección y en cercanía. Eso es exactamente lo que Dios nos promete aquí. Una cobertura íntima, amorosa, constante. No estamos simplemente bajo vigilancia divina, estamos literalmente abrazados por su presencia. Y eso es mucho más que seguridad. Es pertenencia. Es saber que hay un lugar donde el mundo no te puede tocar, porque Dios mismo te envuelve. Cuando estás debajo de las alas de Dios, no todo a tu alrededor desaparece. La tormenta puede seguir cayendo. Las voces del miedo pueden seguir gritando. Pero tú estás escondido en un lugar donde la paz de Dios silencia el ruido exterior. En Deuteronomio 32:11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así obra el Señor. Él no observa desde lejos. Él se acerca, se inclina, te cubre. No hay circunstancia que lo aleje. No hay debilidad tuya que lo ahuyente. Más bien, cuanto más vulnerable estés, más cerca te cubre. Luego el Salmo declara: debajo de sus alas estarás seguro. No dice, estarás cómodo. No dice, todo saldrá como esperas. Dice, estarás seguro. Eso significa que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, tú ya no eres el mismo. La seguridad que Dios da no depende del diagnóstico, ni de las noticias, ni del balance de tu cuenta bancaria. Depende solo de Él. En Salmo 121, 7-8, encontramos otra promesa que consuela profundamente. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es la garantía. Él guarda tu alma, tu núcleo, tu esencia. Y ahí es donde verdaderamente se libra la batalla. Finalmente, el Salmo cierra este verso diciendo: escudo y adarga es su verdad. En tiempos bíblicos, la adarga era un escudo más pequeño, usado para los combates cuerpo a cuerpo. Es decir, Dios no solo te protege de los ataques lejanos, como un escudo grande, sino también de los enfrentamientos cercanos, esos que parecen estar cara a cara contigo. ¿Y cómo te protege? Con su verdad. No con mentiras piadosas, no con ilusiones, sino con su palabra eterna. En Efesios 6:16 se habla del escudo de la fe, con el cual puedes apagar todos los dardos del maligno. Y esa fe nace al conocer la verdad. Dios está contigo, no te ha dejado, y su verdad es un muro firme a tu alrededor. Hoy quiero invitarte a que lo visualices. Estás debajo de sus alas, no afuera, no lejos, ahí, cubierto, protegido, defendido, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando tu fe está débil. Aún así, Él no te suelta.
Y si en algún momento el temor te vuelve a visitar, repite en tu interior: estoy debajo de tus alas, Señor. Tu verdad es mi escudo. Nada me moverá. Porque cuando te lo recuerdas, cuando lo crees, cuando lo proclamas, el miedo empieza a retroceder. No porque tú seas fuerte, sino porque estás cubierto por aquel que nunca ha perdido una batalla. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En esta frase, el Salmo 91 toca dos momentos clave del día: la noche y el día. La noche representa los temores más íntimos, los pensamientos que se vuelven más pesados cuando las luces se apagan y el mundo guarda silencio. Muchas personas experimentan sus batallas más duras cuando están solas en la oscuridad, en una cama donde la mente no se detiene y los recuerdos o las preocupaciones se agrandan. El salmista lo sabe, y por eso lo dice claramente: no temerás el terror nocturno. ¿Por qué? Porque cuando habitas bajo el abrigo de Dios, la noche ya no es enemiga. La oscuridad no puede apagar la luz que llevas dentro. Este versículo no niega que hay terrores nocturnos. Sí existen. Hay pérdidas, enfermedades, angustias que atacan en el silencio de la noche. Pero el poder de esta promesa está en lo que Dios produce en tu interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7 se nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no elimina los problemas, pero te hace invencible por dentro. Te llena de una seguridad inexplicable que sostiene tu alma, incluso cuando tus lágrimas no se detienen. Luego el versículo menciona: ni saeta que vuele de día. Esto representa los ataques directos, visibles, los problemas que te golpean de frente durante tus actividades diarias. Son esas malas noticias que llegan al celular, las discusiones inesperadas, las presiones económicas, los conflictos familiares. Son las flechas que el enemigo lanza cuando estás despierto, cuando estás vulnerable, cuando crees que lo estás haciendo bien. Y de repente, algo se rompe. Pero el Salmo vuelve a darte una promesa firme: no temerás, porque el mismo Dios que te cuida en la noche, pelea por ti durante el día. Dios no toma descansos, no te protege solo por horas. Su cobertura es completa, total, continua. En Salmo 121:4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué tranquilidad produce saber que mientras tú duermes, Él vela. Mientras tú trabajas, Él te defiende. Mientras tú lloras, Él prepara consuelo. Esa confianza no es ingenuidad, es fe. Es entender que hay cosas que escapan de tu control, pero no del de Dios. Él ve la saeta antes de que vuele, y muchas veces te libra de cosas que ni siquiera sabías que venían. Así actúa su misericordia. Por eso, en medio de tus días agitados y tus noches inciertas, proclama esta verdad: no temeré, ni en la noche ni en el día, porque el que me guarda no duerme, porque el que me cuida no se cansa, porque mi vida no está expuesta, está escondida en Dios. Cuando lo crees, cuando lo repites, cuando lo declaras con fe, algo empieza a cambiar. No siempre afuera, pero sí adentro. Y cuando el alma descansa, aunque el mundo se agite, tú caminas en paz, porque no hay terror ni saeta que pueda contra un corazón refugiado en su Creador, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este versículo amplía la cobertura divina a dos escenarios muy concretos: la pestilencia y la mortandad. Ambas son fuerzas destructivas que no distinguen condición social, edad ni creencia. La pestilencia, que anda en oscuridad, representa aquello que se mueve de forma silenciosa, lo que no se ve, lo que avanza cuando no estás alerta. Son las enfermedades del cuerpo, pero también del alma: el resentimiento, la culpa, la desesperanza, la soledad prolongada. Este tipo de pestes muchas veces no se detectan con un examen médico, pero corroen por dentro el corazón del ser humano. Pero la promesa aquí es clara: no temerás. Y esa afirmación es más poderosa que cualquier diagnóstico, porque la fe verdadera no es negar la realidad, sino vivirla con otra perspectiva, la del cielo. En Isaías 43:2,
Dios declara: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Él no promete que no habrá aflicción, pero sí promete presencia en medio de ella. La pestilencia puede andar, sí, pero el que habita bajo la sombra del Altísimo tiene un refugio al que el mal no puede tocar sin permiso divino. No estás expuesto, estás cubierto. La segunda parte del versículo habla de mortandad que en medio del día destruya. Aquí vemos otro tipo de amenaza, la que es pública, visible, que llega sin aviso y causa pérdida repentina. Representa los accidentes, las malas noticias inesperadas, las crisis que se presentan cuando menos lo esperas. Pero aún en ese panorama tan trágico, el salmista nos recuerda que no debemos temer. ¿Por qué? Porque el que vive anclado en Dios sabe que su vida no depende del azar ni de la suerte. Depende de un Padre soberano. En Job 1:10, el enemigo reconoce algo poderoso. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Esa es la realidad de los que confían en Dios. Están rodeados. Este versículo también es un llamado a no vivir atemorizados por lo que los medios repiten una y otra vez. Vivimos en tiempos donde las noticias están llenas de terror. Pandemias, guerras, colapsos, violencia, muerte. Y si uno no está firme en la palabra, el corazón fácilmente se llena de angustia. Pero el que medita en este salmo no lo hace por rutina. Lo hace porque necesita recordarse a sí mismo que hay un escudo invisible, real y eterno que lo protege. Porque aunque el mundo se sacuda, el alma que está afirmada en Dios no será removida. Hoy te invito a que lo declares con confianza, incluso si sientes miedo. Señor, aunque la pestilencia se mueva en lo oculto y la muerte ruja en pleno día, yo no temeré. Tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, tú eres mi guardador. Que esas palabras sean como aceite para tu alma cansada, y que recuerdes, aunque el peligro sea real, más real es aquel que te cubre, porque la seguridad que Dios da no es frágil ni temporal, es firme, eterna, y suficiente para sostenerte en medio de cualquier tempestad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Este versículo impacta por su fuerza visual. Imagina un campo de batalla donde todo a tu alrededor se desmorona, donde miles caen por diferentes motivos, problemas, enfermedades, tragedias, y sin embargo tú permaneces de pie, no por tu fuerza, no por tu mérito, sino porque Dios te sostiene. Caerán a tu lado 1000. Eso significa que no estamos exentos de ver el dolor, de vivirlo de cerca, de sentir el peso del quebranto que otros sufren. Pero el versículo termina con una declaración sobrenatural: mas a ti no llegará. Es decir, el mal puede tocar a todos, pero no tendrá poder sobre ti cuando estás bajo la cobertura del Altísimo. No se trata de orgullo espiritual ni de superioridad. Se trata de una promesa de preservación divina. Es un recordatorio de que, aunque estemos rodeados de circunstancias adversas, Dios ha trazado un límite invisible sobre nuestra vida, como cuando el enemigo pidió tocar a Job, pero Dios puso un cerco. Hasta aquí puedes llegar. En Salmo 34:7 se nos recuerda: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa imagen nos llena de consuelo. No estamos en terreno abierto, estamos protegidos por un cerco celestial. Ahora bien, esto no significa que nunca enfrentaremos pruebas, pero sí significa que nada nos sucederá sin un propósito divino detrás. Si algo llega a nuestra vida, es porque Dios, en su sabiduría perfecta, ha decidido permitirlo con un fin más alto. Y si Él lo permite, también nos dará la gracia para atravesarlo. El salmista no niega el dolor del mundo, habla de miles cayendo, pero dice: a ti no llegará, porque hay una diferencia radical entre vivir en el mundo y pertenecer al cielo. Somos hijos, y los hijos tienen privilegios bajo la cobertura de un Padre bueno. Este versículo también fortalece nuestra fe en medio de las malas noticias. Cuando todo parece venirse abajo, cuando escuchas de tragedias, de familias rotas, de diagnósticos fatales, de pérdidas materiales, este pasaje se vuelve un ancla, no porque niegue la realidad, sino porque afirma una más alta:
la realidad de que Dios sigue en control, y su mano no se acorta para salvar. En Isaías 41, 10, el Señor dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esa es la voz que debe pesar más que el miedo. Proclámalo hoy con firmeza, aun si tu entorno parece caótico. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Estoy cubierto, estoy guardado, estoy en las manos de aquel que nunca pierde. Repite esa verdad cada vez que el miedo te quiera paralizar. Escríbela, llévala en tu corazón como una bandera, porque, aunque veas caer a otros, y eso duela, recuerda que Dios ha puesto sobre ti un llamado, un destino, una promesa, y nada que no venga de Él puede tocar tu alma sin su permiso. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Este versículo tiene un peso espiritual importante. Con tus ojos mirarás no es una promesa de venganza, sino de justicia divina. El salmista no habla desde el deseo de ver caer al otro, sino desde la certeza de que Dios es juez justo, y que, aunque muchas veces parezca que los impíos prosperan, el final no lo determina el hombre, lo determina Dios. En este mundo vemos injusticias, abusos, traiciones que quedan aparentemente impunes, y eso puede herir el alma de los justos. Pero el Salmo dice: «Verás la recompensa». Es decir, llegará un momento en que Dios hará brillar su verdad, y pondrá todo en su lugar. A veces los justos sufren mientras los injustos ríen. Los buenos luchan por sostenerse, mientras los malos prosperan con engaños. Eso es una realidad que incluso los profetas enfrentaron. En Jeremías 12:1, el profeta le pregunta a Dios: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos? Es una duda humana, legítima, pero el Salmo no evade esa pregunta. La responde con una promesa. Dice que veremos cómo Dios actúa en el tiempo perfecto, porque aunque la justicia del hombre es limitada, la de Dios es eterna, firme y exacta. Es importante recordar que ver la recompensa no siempre implica observar un castigo visible. Muchas veces, esa recompensa es simplemente ver cómo la paz del justo permanece, mientras la vida del impío se vacía por dentro. Porque la mayor pérdida no es económica ni física, es espiritual. En Salmo 37, 35 a 36, David dice: «Vi al impío sumamente enaltecido, pero pasó, y he aquí, ya no estaba». Dios no se burla. Su tiempo no es como el nuestro, pero su justicia siempre llega. Y el que espera en Él verá con sus propios ojos cómo la fidelidad trae fruto, y la maldad su propio fin. Este versículo también nos invita a no caer en la amargura. No se trata de observar con deseo de venganza, sino con paz interior, sabiendo que tú no tienes que tomar represalias, ni vivir con resentimiento. La justicia divina libera tu alma de cargar con lo que no te corresponde. En Romanos 12:19 se nos dice claramente: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios». Eso no es debilidad, es confianza. Es saber que Dios ve más allá de lo aparente, y que, aunque el proceso sea lento, su recompensa siempre llega. Por eso, si hoy sientes que otros han hecho daño, que actuaron injustamente contigo, y tú solo intentaste hacer el bien, no te amargues. Dios te dice: tú verás, no ahora tal vez, pero verás. Verás cómo Él levanta tu rostro, cómo te recompensa con paz, cómo te vindica en lo secreto o en lo público. Decláralo con fe: yo no viviré con rencor, yo viviré con esperanza, porque con mis ojos veré cómo el Dios justo pone todo en su lugar. Esa es la confianza de los hijos de Dios, que aun cuando todo parezca al revés, el cielo nunca se equivoca, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este versículo es una afirmación poderosa que revela el motivo detrás de todas las promesas anteriores. Porque has puesto a Jehová. Todo lo que hemos leído hasta ahora, protección, cobertura, libramiento, seguridad, no es producto del azar, sino de una decisión consciente del alma. El salmista no habla de alguien que clama a Dios solo cuando tiene miedo,
sino de alguien que ha elegido habitar en Dios cada día. No es una visita ocasional, es una entrega permanente. Y ese nivel de compromiso trae consigo una protección sobrenatural, no porque el justo sea perfecto, sino porque ha hecho del Altísimo su lugar de descanso. Aquí la palabra esperanza no se refiere a un deseo frágil, sino a una confianza firme, a una certeza interior de que en Dios hay seguridad aunque afuera todo tiemble. En Lamentaciones 3:24 leemos: «Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré». Esta esperanza no está basada en lo que ves, sino en lo que crees. Y lo que crees moldea cómo reaccionas, cómo caminas, cómo enfrentas cada día. Quien pone su esperanza en Dios puede andar entre tinieblas sin tropezar, porque sabe que camina de la mano de aquel que nunca abandona. Luego dice: «Al Altísimo por tu habitación». Esta expresión es preciosa. No dice refugio temporal, dice habitación. Eso implica permanencia, implica intimidad, implica que Dios es tu casa, tu ambiente, tu atmósfera espiritual. Así como uno se siente seguro al llegar a casa después de un día difícil, el salmista nos recuerda que vivir en Dios es morar en paz, aún en medio del caos. En Salmo 84:10 se nos dice: «Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos». Es que una habitación no es solo un espacio físico, es un lugar donde el alma reposa, donde baja la guardia, donde encuentra reposo profundo. Y no podemos ignorar que esta decisión, la de hacer de Dios nuestra habitación, no se toma solo en momentos bonitos. Se toma en medio del dolor, cuando no entiendes lo que vives, cuando oraste y no llegó la respuesta que esperabas, cuando todo te empuja a correr lejos, pero tú eliges quedarte en Dios. Esa permanencia tiene poder. En Juan 15:7 Jesús dice: «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho». El poder está en permanecer, en no moverse, aunque el miedo quiera echarte fuera, en hacer de Dios no tu escape, sino tu hogar. Hoy te invito a que lo reafirmes en tu corazón. Señor, tú eres mi habitación, no solo cuando tengo miedo, no solo cuando me duele. Eres mi lugar diario, mi esperanza, mi estabilidad, mi verdad. Escríbelo, dilo, proclámalo en tus oraciones, porque si Dios es tu habitación, entonces nada ni nadie podrá sacarte de la paz que Él ha puesto sobre ti. Los problemas pueden golpear a la puerta, pero no tienen poder sobre el alma que ha decidido morar bajo la sombra del Altísimo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo es una de las promesas más reconfortantes de todo el Salmo 91. No te sobrevendrá mal. No dice que no verás el mal, que no lo sentirás cerca, o que no pasará a tu alrededor. Lo que afirma es que no te sobrevendrá, es decir, no tendrá autoridad para arrasarte, destruirte, ni dominar tu vida. El mal puede rodearte, pero no puede poseerte, porque cuando Dios habita en ti, hay un cerco espiritual que te cubre, un escudo invisible para el mundo, pero real y poderoso para el alma que cree. La palabra plaga en este pasaje cobra hoy más sentido que nunca. Vivimos en un mundo donde las enfermedades, los virus, las dolencias del cuerpo y de la mente son más comunes que nunca. Pero el salmista no se refiere solo a enfermedades físicas. También existen las plagas emocionales, como la depresión, la ansiedad, el miedo crónico, la soledad constante, esas que entran a los hogares y van carcomiendo poco a poco la esperanza. Y este versículo nos recuerda: «Ni plaga tocará tu morada». Eso no significa que nunca llorarás o enfermarás, sino que tu hogar está protegido espiritualmente. ¿Y qué es tu morada? No solo tu casa física, sino también tu alma, tu mente, tu corazón. Es ese lugar interior donde vives cuando nadie te ve. Y ese lugar, dice la palabra, no será tocado por la destrucción, porque cuando haces de Dios tu habitación, Él también hace de ti su morada. En Juan 14:23, Jesús dice: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él». Es una relación de doble vía. Tú habitas en Él, y Él habita en ti.
Y donde está Dios, no puede reinar el mal. Esto no quiere decir que los cristianos vivamos en una burbuja de perfección. Number. También lloramos, también sufrimos pérdidas, también enfrentamos pruebas, pero lo hacemos desde otro lugar, desde la certeza de que el mal no nos define, no nos determina, ni tiene la última palabra. En Romanos 8:28 se nos recuerda: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso significa que incluso lo difícil, cuando está en manos de Dios, se transforma en algo que fortalece tu alma, en un testimonio de que la plaga no tocó tu esencia, no tocó tu fe. Hoy te animo a proclamar con tu voz esta verdad: no me sobrevendrá el mal, ni plaga tocará mi morada. Estoy cubierto, estoy guardado. Dios habita en mí, y donde Él está, no hay espacio para el caos. Que tu corazón haga eco de esa promesa. Escríbela en tu agenda, en tus pensamientos, en tu oración de cada noche. Porque esa palabra no es una ilusión poética. Es una declaración del cielo para aquellos que eligen habitar, cada día, bajo la sombra del Altísimo. Y cuando haces de Dios tu hogar, tu alma jamás queda desprotegida, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Este versículo nos abre una ventana espiritual maravillosa. Dios comanda a sus ángeles personalmente para que cuiden de ti. No es una idea simbólica ni un consuelo abstracto. Es una promesa firme. El Altísimo no solo te protege con su presencia, sino que asigna mensajeros celestiales a tu favor. Y no en algunos momentos, sino en todos tus caminos. Esto significa que no hay lugar donde pongas tus pies, decisión que debas tomar o jornada que inicies, en la que Dios no haya enviado ángeles como escolta invisible para ti. A veces sentimos que caminamos solos, que nuestras luchas son privadas, que no hay nadie que vea las lágrimas que escondemos. Pero este versículo te dice algo muy distinto. Hay ángeles enviados por el mismo Dios para caminar contigo. En Hebreos 1:14, la Escritura afirma: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, Dios no solo salva tu alma, sino que activa el cielo mismo para protegerte en la tierra. Y aunque no puedas verlos, aunque no los sientas, ellos están obrando. Porque cuando el Padre envía, sus ángeles cumplen. Pero hay un detalle clave: que te guarden en todos tus caminos. Esto no quiere decir que los ángeles validan cualquier dirección que tomes. Number se refiere a aquellos caminos donde tú has decidido caminar bajo la voluntad de Dios. Cuando andas por senderos de justicia, de obediencia, de integridad, de fe, allí los ángeles te custodian. Incluso si el camino es incierto, si hay dolor, si hay obstáculos. Lo importante no es la facilidad del sendero, sino que sea un camino que nace de tu decisión de honrar a Dios. Y en esos caminos nunca caminarás solo. La imagen que pinta este versículo es impresionante. Seres celestiales atentos, vigilantes, que actúan conforme a la voz de Dios para rodearte, advertirte, levantarte, fortalecerte. Hay momentos en tu vida en los que te has librado de peligros, decisiones erradas, accidentes o ataques, y no lo sabes. Pero tus ángeles sí. Ellos intercedieron, cerraron puertas, desviaron al enemigo, protegieron tu integridad. Porque ese es su encargo, proteger a los hijos del Altísimo. Qué consuelo tan inmenso saber que el cielo no está indiferente ante tu caminar. Está activo, pendiente, obrando. Hoy, con profunda fe, declara: Señor, gracias porque has mandado a tus ángeles acerca de mí. Aunque no los vea, ellos están. Aunque no los escuche, ellos actúan. Yo no estoy solo, camino bajo cobertura celestial. Escríbelo en tu corazón. Dilo cuando sientas miedo. Recuérdalo cuando te asalte la duda. Porque cuando Dios manda, nada se escapa de su orden. Y tus caminos, si Él los dirige, estarán siempre vigilados por ángeles con espada en mano y propósito en alma. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta frase encierra una imagen tan tierna como poderosa. Dios no solo envía a sus ángeles para que te acompañen, sino que les da la orden de cargarte en sus manos. Es una forma de decir que hay momentos en la vida donde tú no puedes más, donde tus fuerzas se han agotado, donde los pies no responden,
Y es entonces cuando el cielo entra en escena y te lleva, no para que tú avances por mérito propio, sino para que continúes por gracia. Porque hay etapas donde solo la intervención divina puede sostenerte. Todos hemos tenido días así, donde sentimos que tropezamos emocionalmente, espiritualmente, incluso físicamente. Días en los que ya no hay ánimo para levantarse, en los que la oración se convierte en un susurro cansado, y en los que la fe se tambalea. Pero este versículo te recuerda que aún allí, los ángeles no solo están contigo, están listos para levantarte. En las manos te llevarán. Es una promesa íntima. No es un empujón, no es una corrección brusca. Es una carga amorosa. Te llevan con cuidado, con ternura, con propósito. Cuando dice, para que tu pie no tropiece en piedra, está hablando de esas caídas pequeñas pero peligrosas. No menciona un abismo, ni una montaña, ni una tormenta. Habla de una piedra. Eso nos enseña que Dios cuida hasta los más mínimos detalles de tu camino. Porque una piedra parece insignificante, pero si estás débil, hasta lo más pequeño puede hacerte caer. Y aquí está lo hermoso. Dios lo sabe. Sabe cuán frágil puedes sentirte, cuán cansado puede estar tu corazón, y por eso te protege incluso de las piedras pequeñas. En Isaías 40, 29-31 se nos dice, Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa es la misma imagen. Cuando tú ya no puedes, Él te lleva. No te exige rendimiento, no te compara con otros, no se decepciona de tu debilidad. Más bien, envía a sus ángeles, te toma en sus manos y te dice, no vas a caer, yo te tengo. Y esa seguridad es lo que transforma la desesperación en paz. Hoy, si sientes que estás a punto de tropezar, si no ves fuerza en tus pasos, ni claridad en tu rumbo, di en oración, Señor, tómame en tus manos. No permitas que tropiece. Guárdame de lo que no alcanzo a ver. Protégeme incluso de mí mismo. Y recuerda, no estás solo en tu camino. Tus pasos, tus debilidades, tus luchas, todo está siendo atendido por un Dios que cuida hasta el detalle más pequeño. Y si hoy estás de pie, tal vez no sea porque lo lograste tú, sino porque Él, en su amor, ya te llevaba en sus manos sin que lo supieras. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Este versículo nos presenta una imagen cargada de fuerza espiritual. Habla de enemigos temibles, el león y el áspid, una serpiente venenosa, y luego menciona nuevamente al cachorro del león y al dragón. Estas figuras no son casuales. Representan poderes oscuros, amenazas reales, peligros que intimidan. El león es la amenaza que ruge, la que se ve. El áspid es la que se esconde, la que ataca en silencio. Y Dios dice algo que parece imposible. Pisarás sobre ellos. ¿Cómo puede una persona débil, frágil, herida, pisar sobre enemigos tan grandes? Solo si está respaldada por el poder de Dios. No es que seamos invencibles por nosotros mismos. Es que la presencia de Dios en nosotros convierte al débil en valiente. En Lucas 10:19, Jesús reafirma esta promesa a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta palabra no es simbólica, es real. Nos da autoridad espiritual para caminar sobre situaciones que antes nos destruían, para pisar miedos, tentaciones, voces del pasado, ataques del enemigo, y salir ilesos, porque ya no peleamos solos. La clave está en que no usamos nuestras fuerzas, sino que caminamos bajo el nombre y la autoridad de Cristo. Cuando el miedo ruge como un león, declaras la palabra. Cuando el veneno de una mentira quiere paralizarte como una serpiente, te cubres con la verdad del cielo. Esta es la victoria del creyente. No vivir ausente de luchas, sino caminar por encima de ellas. Ya no huyes, ya no te escondes. Ahora pisas firme, sabiendo que Dios te ha dado autoridad. Y cuando pisas, no lo haces en rebeldía, sino como acto de fe, como quien cree que todo lo que antes lo aplastaba, ahora está bajo sus pies.
Esta parte del Salmo nos recuerda que no hay enemigo tan ruidoso o tan sutil que pueda superar la protección de Dios. El cachorro del león representa el ataque que se disfraza de inocente, el comienzo de un problema. El dragón, por su parte, simboliza la destrucción grande, el caos total. Y aún así, el versículo dice, hollarás. Eso significa que todo eso será derrotado bajo tus pasos. Porque quien camina con Dios, pisa terreno santo, y donde pisa, conquista. No por mérito, sino por promesa. No por valentía, sino por cobertura divina. Proclámalo con voz firme y corazón confiado. Sobre todo temor, pisaré. Sobre toda mentira, caminaré. Sobre toda amenaza, me mantendré en pie. Porque el león no me devora, la serpiente no me envenena, el dragón no me destruye, porque yo estoy en Cristo. Esa es la fe que vence al mundo. No una fe ciega, sino una fe convencida de que el poder de Dios es más fuerte que cualquier ataque visible u oculto. Y si Él lo ha dicho, entonces caminarás no solo en paz, sino en victoria, porque el enemigo estará, pero bajo tus pies. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El Salmo 91 culmina con la voz misma de Dios. Es como si, después de todas las promesas que el salmista ha recitado, el Señor hablara directamente al corazón del que escucha. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Aquí no se habla de un creyente perfecto, sino de uno que ama a Dios sinceramente. Es ese amor lo que activa el mover del cielo, lo que abre puertas, lo que atrae la liberación divina. No se trata solo de obedecer, sino de amar, de poner el corazón completo en el Señor. Porque cuando alguien ama a Dios de verdad, ese amor transforma su vida y también su destino. Y mira lo que Dios promete. Yo también lo libraré. Es una relación de pacto. Tú amas, Él libera. Tú confías, Él actúa. Pero no solo eso. El versículo dice además, le pondré en alto. Esa es la respuesta del cielo a los que han sido humillados, pisoteados, ignorados. Dios dice, lo pondré en alto. Es decir, lo levantaré, lo haré brillar, lo pondré donde otros no lo esperaban ver. Esta no es una exaltación humana, sino espiritual. Dios exalta al que le es fiel en lo secreto. Y todo porque ese creyente, a pesar del dolor, no dejó de amar a su Señor. Luego Dios dice, por cuanto ha conocido mi nombre. No se refiere solo a saber que Dios existe, sino a tener una relación íntima con Él. Conocer su nombre es conocer su carácter, su corazón, su forma de actuar. Es saber que es fiel, justo, amoroso, tierno, pero también poderoso y santo. Es llamarlo Padre, amigo, refugio, Redentor. Y ese conocimiento no viene de una religión, viene de la intimidad, del tiempo de oración, de la adoración silenciosa, de la lectura bíblica en las madrugadas. El que conoce a Dios profundamente, nunca camina solo. Por eso, si este salmo ha tocado tu corazón, te invito a que respondas no solo con emoción, sino con acción. Haz de este mensaje una oración viva. Repite los versículos, escríbelos, medítalos, cree en ellos. Y si este canal te ha traído consuelo, esperanza, guía espiritual en momentos oscuros, te invito con humildad y profundo respeto a apoyar su crecimiento. Ya tenemos activado el botón de Supergracias aquí abajo. Cada aporte, grande o pequeño, ayuda a que esta comunidad siga compartiendo la luz del Evangelio a más corazones heridos. Gracias por caminar con nosotros en esta fe. Y ahora quiero escucharte. ¿Cuál versículo del Salmo 91 tocó más tu vida hoy? ¿Qué parte sentiste como si Dios te la estuviera diciendo al oído? ¿Has vivido alguna vez una situación donde este salmo te fortaleció? Te leo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la voz que anime a otro que hoy está al borde de rendirse. Comparte este video, suscríbete, activa la campana de notificaciones y recuerda siempre, si Dios es tu refugio, el miedo no tiene la última palabra. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.